Buenos días, mi nombre es Osvaldo Misael Sordia Mejía, pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial, en la materia de Estadística Inferencial, para la unidad uno de recuperación. En este apartado veremos los temas que competen a esta unidad con diferentes ejercicios, con el ingeniero Juan Morales. Mm, Vamos a recuperar la materia de la mejor manera posible. Eh, Y vamos a ir directo al primer tema, que es pensamiento estadístico. Dice, ejercicios, página 911 del libro de Mario Triola se llamaba. Resolver los ejercicios 8, 9 y 10 son tres ejercicios que se deben resolver. Dice, en los ejercicios 7 a 14 utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, posible pero muy probable; C, posible y probable. Dice el 8. Multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 200 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Esto es posible y probable, porque la probabilidad de que esto ocurra es casi siempre mayoritaria. Es posible, puede pasar, y probable, debido a que hay policías cerca de la zona, y más en Estados Unidos, donde es más riguroso la seguridad, y sobre todo la que es este tema de la conducción, del exceso de velocidad. Están muy atentos, entonces son más checados con las pistolas de movimiento, donde indican a qué velocidad van y si superan estas mismas. Todo esto por la seguridad. Esto es posible y probable. Hay mucha gente que hace esto, y además también ocurre también en nuestro país, en diferentes países, no solamente en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es más fácil que le prueben por esta pistola, o por o porque simplemente se puede ir en carreras de autos, o diferentes aspectos. El 9 dice semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti, conductor de autos de carrera, se encontró con tres semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Bueno, esto es muy probable, de hecho ha pasado, me ha tocado a mí también verlo cuando hay una carretera en línea recta. He visto a veces hasta cuatro semáforos en verde. Puede ocurrir la secuencia. Puede llegar el determinado momento en el que uno se pare ya estando, pero puedes pasarlo ya con, si ya llevas la velocidad, lo puedes pasar, pues, por la inercia de la situación. Pero es muy probable que ocurra que son tres semáforos en verde consecutivos, en- siendo en línea recta. Claro, aquí no indica en qué sentido se encuentra, pero lo más probable es que haya sido en línea recta. También me ha tocado verlo. Dice, Día de Acción de Gracias, el 10. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Bueno, yo lo puse como imposible. ¿Por qué? Porque no da una fecha específica sobre el día. O sea, estamos en 2019, ¿no? Y si yo voy al calendario, pues obviamente puede caer o no puede caer el Día de Acción de Gracias, pero al siguiente año, que es 2020. Pero es imposible determinar sin una fecha exacta qué día caerá. ¿Qué tal si cae en domingo o en martes? Tengo que tener un margen de referencia sobre qué día. Es algo aleatorio, vaya. No podemos simplemente llegar y decir, oh, pues este día va a ser Navidad, sin antes haber revisado lo que es el, calendario. Puede ser posible, pero muy improbable. Pero si es algo aleatorio, yo me voy más por lo imposible, por nuestra fecha actual, guiándome por la fecha actual. Dice, el siguiente punto es tipos de datos. Dice, ejercicios de la página 16 a la 17. Resolver ejercicio 8, 10
y el 18. Son 3 ejercicios a resolver. Aquí tuve un pequeño problema con estos ejercicios, ya que solamente tenía que definir en qué tipo de datos caía, en qué parámetro estadístico que se definía. Y también en los primeros ejercicios dice: dispositivos. Para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según el artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo del New York Times. Bueno, este es un estudio estadístico, un tipo de dato estadístico, por la simple y sencilla razón de que nos está dando, ¿cómo se llaman estos datos? Los datos que competen pues a un dato estadístico, nos está dando valores y nos está dando porcentajes. Ya estamos hablando de un valor estadístico. Puede que incluso haya gráficas para poder sacar estos datos, pero dice que hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. O sea, ya nos está dando una cantidad y de esta cantidad se descubrió que el 77% no funciona. Entonces aquí nos está dando otro dato estadístico que es el porcentaje. Ya nos está diciendo cuánto hay que no sirve y el margen de los que sobran, pues la diferencia de los que sobran que sí sirve. Entonces yo, para completar esto con una regla de 3, puedo ubicar la cantidad exacta de cuántos dispositivos hay que no... En total, pues cuántos dispositivos de los 3.250 hay que sí funcionan y los que no funcionan en total, la diferencia pues. Entonces esto es un estudio estadístico de un artículo que se da a conocer pues de manera pública, y me voy por el estudio estadístico del ejercicio 10. Perdón. Tabla periódica. El peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Bueno, esto es un parámetro. Un parámetro nos da una cantidad exacta fija sobre cierto elemento, vaya. Y aquí solamente estamos hablando de un solo elemento con una sola unidad atómica. Esto nos está dando un parámetro, pues lo que pesa este el peso atómico promedio de todos los elementos. Es un peso atómico que comparten en general la mayoría de los elementos, que es un solo dato, es un solo parámetro. Entonces esto es un parámetro, se guía más por el parámetro porque es un solo dato. Si hubiera ya más datos que intervinieran, si nos dijeran, pues el hidrógeno pesa esto, el, el, el hierro pesa esto, una diferencia, ya sería pues ya más otro tipo de datos. Entonces esto es más que nada un parámetro por el cual se guía el peso atómico promedio de los elementos de la tabla periódica. Vamos al ejercicio número 18, sí, el último de resolver 3 ejercicios. Como dice, el último es, dice, en los ejercicios 13 al 20 determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o de datos continuos. La presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión de 61 miligramos. Decía, pues la presión sanguínea se elige a la mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos. Estos son datos continuos porque aquí estamos haciendo una selección al azar de una mujer. Entonces, si fuera un dato discreto sería más que nada la cantidad de personas que están en el conjunto de datos. Y aquí no nos da un conjunto de personas, una población, vaya.
No nos está diciendo cuántas personas hay, entonces no puede ser un dato discreto. Pero sí es un dato continuo porque la muestra que se obtiene puede variar en cualquier valor. Aquí es 61 miligramos, pero tiene el privilegio, vaya, de que poder obtener cualquier otro valor diferente a este. O sea, no sabemos por intuición cuánto puede ser. Entonces es algo que no se puede dejar a la intuición. Se tiene que medir y a la raíz de esta medición se obtiene un dato continuo que es un dato, vaya, del cual no podemos predecir con anterioridad. Esto compete a un dato continuo. En el siguiente apartado vamos a ver lo que es el pensamiento crítico. Los ejercicios de las páginas 23, 26 a la 26. Y son en total de resolver el ejercicio 3, 8 y 15. Ejercicios de resolver son 3. Y dice conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Dice correlación y causalidad. Con el uso de datos del FBI de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de las armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Mi respuesta es muy lógica, dado las últimas noticias de estos años, vaya, sobre ataques. Vamos a analizar la situación en Estados Unidos, sobre los ataques a las escuelas, de todo tipo de escuelas, universidad, escuela primaria, secundaria, que se ha visto en los últimos años. Ha aumentado considerablemente. Algún tipo agarra un arma y va a una escuela y empieza a disparar con un arma de fuego. Bueno, yo puse por respuesta a esto, por supuesto que sí. Recordemos que en estos días, en esa gran nación, un creciente número de gente loca, vaya, toma un rifle de asalto y va a cualquier escuela y se pone a disparar. Esto principalmente por la accesibilidad de obtener un arma. Recordemos que Estados Unidos está, ¿cómo se podría decir? Su constitución también está a base de las armas. Vaya, entonces cualquier persona puede tener un arma siempre y cuando tenga un permiso. Y esto, bueno, claro, se lleva con un análisis psicológico de la persona, pero a veces debe ser un poco más profundo. Yo considero que debe ser un poco mucho más profundo, porque hay psicópatas que pueden ocultar su psicopatía a la simple vista. Entonces es muy fácil para ellos pues manipular a las personas. Entonces debe ser mucho más profundo en ese aspecto, no se debe tomar a la ligera. Entonces yo pienso que si se pone más que nada, se reduce la accesibilidad de armas a las personas. No que se cancele o se baje el incremento, sino que se ponga más estricto este análisis psicológico. eh, Podría reducir la tasa de homicidios. Entonces miremos al siguiente punto, que son los ejercicios. Dice: los ejercicios 5 a 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, consideré un informe de los medios de comunicación masiva de los automóviles BMW. Bueno, esto ya es un ejemplo que da aquí el libro, pero vamos a ver. Dice: prueba sesgada. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo de minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. O bueno, yo puse una conclusión un poco más, una alternativa más, un poco más coherente, ¿no? Yo puse: o quizás no se prepararon bien para dicho examen. Y puede ser cierto,
No podemos concluir que entre el grupo minoritario, que simplemente y sencillamente el examen está inclinado a una balanza, está inclinado a un solo lado, un solo sector, solo porque no pasaron. Entonces recordemos que es para hacer el jefe que cargo de capitán de bomberos, no es algo que se deba tomar a la ligera. El examen pudo haber estado difícil y puede que se lo hayan tomado a la ligera. Puede que no se hayan preparado bien el grupo minoritario. No podemos decir que hay tan a la ligera un, una conveniencia, vaya, para cierto sector, para el grupo mayoritario. Entonces debe ser justo para todos el examen. Y más en Estados Unidos, donde también hay mucho control en aquellos lugares. Por muchas razones, claro. Esa es mi conclusión del ejercicio 8. Y dice, en los ejercicios 9 al 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Dice, cascos para la motocicleta. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos fueron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase A Selection Anomalies de Weiner, Palmer A. Brandlow en Chance, volumen 11, número 2. Para empezar, no crean que esto se hace solamente para ahora sí, para fregarles la existencia. Existe una razón y esto es en base a la seguridad del conductor. Esto es simple y sencillamente porque con motociclista está mucho más expuesto que una persona que viaja en carro. Está más expuesto a recibir accidentes ya que su cuerpo está expuesto a la velocidad, a la inercia, está expuesto a choques y puede salir volando, no tiene ni cinturones de seguridad. Entonces su única protección pues es su equipo de seguridad, que puede ser pues el traje de motociclista y el casco, que una parte muy delicada es la cabeza. Puede que ellos digan que han participado en choques, pero pues de eso depende de la intensidad de los choques también, ¿no? Entonces el casco no te va a proteger todo el cuerpo, te va a proteger la cabeza. Y aquí dice, en el caso de los más que son más afectados, dice, yo puse, pues todo es en base a la seguridad del conductor, ya que el motociclista está más expuesto a peligros exteriores por la razón de no tener protecciones adicionales. En el caso de los que son más afectados, debieron ser entrevistados. Bueno, esta es mi conclusión alternativa. En el punto 1.5 dice recolección de datos muestrales. Ejercicio de la página 34 a la 37. Dice resolver ejercicio 4, 9, 13 y 26. Son 4 ejercicios. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. ¿Sí dice 26? Sí. Sí. Son 26. Dice, muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Claro que sí, puse yo, ya que los datos que podemos obtener de esta encuesta dependen de dos factores, que sean diestros o zurdos. O sea, eh, datos fáciles de obtener. O sea, solo dependen de dos respuestas. O sea, ¿soy diestro o soy zurdo? Ya la cantidad de diestros o zurdos depende, pues, de hacia qué lado se incline más la balanza, ¿no? Entonces, estos son datos fáciles de obtener. La característica de los cascos, de los datos de las muestras de conveniencia, que sean datos fáciles de obtener. Así, ni más ni menos, así lo indica el libro. Entonces, para mí estos son datos fáciles de obtener, nada más cuestión de preguntarle a los alumnos con qué mano escribe, de cómo se te hace mejor trabajar.
Depende de dos factores que son sí o no, y estos o zurdos. Dice, en los ejercicios del 9 al 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó, perdón. Aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Perdón. Dice, ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de longitud del brazo de sus familiares. Yo puse que nuevamente se trata de una muestra de conveniencia. Esto debido a que son datos que el chico busca, son fáciles de obtener, vaya. Todo tiene que medir los brazos, la longitud de los brazos de los familiares. Por un momento creí que eran datos, muestras aleatorias, porque, eh, pues, vaya, no se eligió pero no se eligió a ningún familiar al azar, solamente dice que los va a medir, no dijo por dónde va a empezar. Pero el chico, pues, nada más tiene que medir y anotar y listo. ¿Qué tan difícil puede ser? Dice, cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Union en Yonkers, New York. Supongo que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Se trata de, yo puse, no lo marqué. Dice, se trata de un muestreo aleatorio, debido a que muchos de los vinos presentes en cada bodega tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Esto tiene que ver con la selección que se haga. O sea, puede entrar y agarrar uno X. O puede entrar y dice, pues voy a empezar por este. No es una muestra. No es una muestra. ¿Cómo se llama? Esta vez se me olvidó el nombre, porque está. No es una muestra sistemática. No te dice por dónde va a empezar. Entonces aquí te dice que se va a elegir al azar. O sea, todos los vinos de cada bodega tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Dice muestra aleatoria y muestra aleatoria simple. Aquí tenemos que elegir qué tipo de muestra aleatoria. Si es una muestra aleatoria simple o una muestra aleatoria. Dice muestreo de un estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple. Explique. Es una muestra aleatoria, pero una muestra aleatoria simple. Bueno, esto es debido a que está eligiendo a cierto sector de la población de total que ahí se encuentra. Eh, Esto se debe a que el maestro dice, pues agarra al dado, lo avienta y dice, la fila 5 se centra solamente en la fila 5. Y dice, la persona de esa fila cae en una muestra aleatoria también. Avienta el dado al azar, avienta el dado y todos los que están en esa fila tienen la misma posibilidad de caer. Entonces agarra y dice, ganó el primero o el segundo de la fila. Entonces está eligiendo cierto sector de la población. Está dividiendo el sector. Esto es el resultado que di. Bueno, iremos al capítulo 2. Son resúmenes y gráficas de datos. Dice, el 2.2 dice distribución de frecuencias. Dice, en los ejercicios 5.8 identifique la anchura de clase, las marcas de clase y la frontera de clase para las distribuciones de frecuencias indicadas. Las distribuciones de frecuencias se basan en los datos del apéndice B. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta de una cosa, que por el momento no vamos a trabajar Minitab. Aquí ya nos está dando la tabla que necesitamos. A partir de esta tabla podemos sacar varios valores, que es la anchura de la clase de cada valor y la marca de clase. No, la anchura de la clase se puede sacar sin Minitab necesariamente, con una simple fórmula, que es el valor alto menos el valor bajo. En este caso el valor alto pues es el 4.99 y el valor bajo es el 0.00.
Y pues se debe restar y la igualdad se debe dividir entre las frecuencias, que son 5 en total. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ese resultado nos da un resultado de 0.99. Como podemos ver, si compete como debe de ser. O sea, 0.000.99. Esa es la anchura de nuestra clase. Qué tan separado está uno del otro. Y la marca de la clase, bueno, simplemente estos datos se obtienen sumando, vaya, caray, aquí tengo, recapitulando, bueno, la marca de clase, aquí yo me había confundido con algo, me había faltado un valor. La marca de clase se calcula de una manera sencilla, es sumando el límite inferior, o sea, este amiguito, o más el límite superior, que es este otro. Se suman y el resultado se divide entre dos. Este procedimiento se realiza en cada uno de las frecuencias que aquí se encuentran. Entonces esto es sencillamente, pues es fácil de obtener. Entonces, yéndonos al otro ejercicio, voy a regresar porque se mueve con estos movimientos. Dice, este ya vamos a utilizar Minitab. Voy a abrir una hoja de cálculo, voy a pasar el video para abrir una hoja de cálculo para que no se me trabe la computadora. Bueno, ya regresamos y ya tenemos aquí el ejercicio y nuestra hoja de Minitab abierta. Espero que tengo dos porque tengo otros datos guardados de otro ejercicio, así que no quiero volver a escribirlos. Ojalá no se ponga difícil la grabación, pero si se pone difícil y si se empieza a trabar el video, pues una disculpa. Dice, radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio -90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después del 79 con base de los datos de an unexpected rise in strontium -90 in USA deciduous teeth in the 1990 de Mangano et Science of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Esta es con 8 clases. Bueno, voy a hacerlo de la manera normal porque esto de distribución de frecuencias se hace igual que un histograma. Entonces voy a hacerlo, hay dos formas de hacer un histograma. Y la otra voy a hacer esta manera. La primera manera, lo normal, con una gráfica histograma normal, que es gráfica histograma. Aquí ya tengo los datos que voy a utilizar. Simple. Simple, y en las variables, bueno, vamos a borrar y vamos a poner la radiación de leche. Vamos a buscar aquí en la escala, tipo de escala, frecuencia. Aquí ya por default está marcada, pero por si las dudas, ¿no? Ahí podemos poner etiqueta, pero no lo voy a hacer, así lo voy a dejar. Ya nada más damos aceptar. Ya tenemos los datos aquí registrados. Bueno, aquí nos da una escala de 1. Estas barras, si vemos, todas cumplen una misma cantidad de separación. Bueno, no tienen separación, pero sí tienen un mismo grosor, a lo que me refiero. Todas, lo único que varía es su tamaño con respecto a la frecuencia. Eso sí es lo que varía porque va en base a los datos y a la frecuencia en que los datos se repiten, claro. En el histograma se ve reflejado. Tenemos por default tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barritas. Esto también cuenta como una barra, aunque no tenga, es una barra, es un espacio que está por los suelos, está en 0. Pero nosotros queremos 8 clases. Bueno, nosotros vamos a aquí, seleccionamiento, damos aquí y le ponemos 8. Damos enter y se reduce la escala a 115, empezando de 110, perdón, hasta 185 o 190. Y ya tenemos nuestras 8
escalas del histograma de frecuencia. Entonces voy a cerrar esto. Y bueno, así de sencillo es hacer este tipo de histograma. Realmente es para ver el tamaño o la frecuencia en la que estos datos ocurren en un determinado margen o posible, pues, para determinar este margen. O sea, tenemos los datos de aquí abajo, que son las cantidades que tenemos aquí, los ciertos datos de aquí, y aquí en el intervalo específico en el que ocurren, cuántas veces se repiten la ocurrencia, la frecuencia, pues. Cuál es el mayor, el menor, así. Esto es más que nada lo que es la frecuencia en sí, en lo que se basa esto. Bueno, vamos al siguiente, que es el 24, decía, a ver, ¿dónde está? ¿No tiene instrucción? Acá está. El 18, este era el 18. El 24. Pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítanle hacia los 62 pesos del papel desechado del conjunto de datos 22 del apéndice B. O sea, lo último, los datos estaban hasta lo último. Y construye una distribución de frecuencias. Parece que los pesos del papel tienen una distribución de pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de frecuencia del ejercicio siguiente. Bueno, es casi igual. Yéndonos a nuestro archivo de Minitab, la situación, bueno, se comporta de esta manera. Son 62 hogares, aquí yo los marqué, con 62 datos disponibles o 62 variables diferentes. Iremos a histograma, lo mismo, gráfica simple, borramos esto y nos ponemos total. Yo puse el total de todas, me confundí, escribí todo el total de todas las de toda la basura en general que había ahí, pero confío en que funcione igual. Vale. Le damos a aceptar y esta es nuestra gráfica de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables. No me dio ninguna margen de referencia, qué raro. O sea, la cantidad de clases que debe llevar. Otra cosa, las 8 clases. Las 8 clases competen a esto, a las barritas. ¿Cuántas barritas hay? Se me olvidó mencionarlo. Lo que hacemos aquí es reducirlas en caso de que queramos un histograma más acotado. Eso es lo que hace, pero aquí no me marca ningún, qué raro. No me marca ninguna clase. Bueno, así lo dejamos. Y esta es nuestra cantidad de clases, pero igual si yo quiero lo puedo modificar. Seleccionamiento. Incluso puedo poner un margen de donde quiero empezar, hasta donde quiero llegar, con una anchura de clase, bueno, ya dada por la fórmula establecida. Le puedo poner 8 igual. 8, que ya me reduce, pero aquí tenemos algo que afecta. Entonces mejor no. La dejamos como 9. Y aquí vuelve a estar normal. Empezando desde el 6, 12, 18, 24, 36, así sucesivamente, hasta 48, hasta el 50 y tantos. Este es nuestro histograma o nuestra gráfica de frecuencias de esta que compete a este ejercicio. Bueno, estos son lo que es lo que compete a la distribución de frecuencias. Creo que es algo bastante fácil de entender, no es muy complicado. Y lo que viene después es el punto de histogramas. Es igual, pero lo voy a hacer de otra manera diferente. No voy a hacerlo con este informe de resumen, para que no se vea, y con la campana de Gauss ya establecida, para que no se vea tan estorboso, ¿no? Para que no se vea tan igual. Voy a cerrar este. Sí. Voy a guardar. Y voy a ir a abrir, voy a pausarlo para abrir el otro archivo. Bueno, ya habiendo abierto el otro archivo de Minitab, vamos a proceder a hacer los histogramas. Como ya mencioné, es exactamente igual, que se hace de la misma manera en que la frecuencia, que la distribución de frecuencias, pero en este caso
Voy a utilizar yo lo que es la gráfica de resumen o el informe de resumen para que sea un poco diferente, haya una diferenciación entre sí. Entonces dice ejercicios de la página 57 a la 59, resolver el ejercicio 15, 16 y 17. Son tres ejercicios que se deben resolver. Dice el 15, ¿cuánto debe medir un tornillo? ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la selección 2.2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? ¿Cómo se afirma que la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos? ¿Cuánto mide un tornillo de 1/4 de pulgada? Remítase el conjunto de datos 19 del apéndice B y utilice los 50 longitudes de tornillos para construir una distribución de frecuencia. Y esto es lo que nos dice. Y tú dices, ok, eso ya es el otro punto. Vamos a utilizar estos datos. Sí, vamos a utilizarlos a Minitab. Longitudes de tornillo, ya tengo los datos aquí apuntados. Y vamos a hacerlo con las estadísticas básicas. Resumen gráfico. Borramos esto y ponemos longitudes de tornillo. Notemos que aquí ya tenemos, aquí en este dato, en este punto ya interviene el nivel de confianza. Este nivel de confianza, bueno, no afecta mucho, de hecho ayuda más que nada. Ya sabemos que los niveles de confianza se presentan en diferentes variables, como el 95, que es el más confiable. El 99 punto y cacho pues es otro, el 90 es otro, y así. Damos a aceptar y aquí está nuestro informe, junto con una campana de Gauss que indica el curso de cada uno de los datos. Vamos a poner agregar y línea de etiquetas de datos. Aceptar. Estas etiquetas nos dan la frecuencia, con qué frecuencia se presentan los datos mismos. Y aquí nos da el informe de resumen. Bueno, tenemos otra gráfica aquí abajo de intervalo de confianza 95%. Prueba de la normalidad de Anderson-Darling. No la conocía mucho. Al cuadrado. El cuartil. Valor P, perdón. Media es de 7.746110. Desviación estándar es del 0.01270. Varianza 0.0016. Asimetría tampoco la conocía. La kurtosis tampoco. Número de datos son 50 en total. Esto lo podemos ver reflejado aquí. 2, 4. ¿Y qué más hay? Al primer cuartil, la mediana, tercer cuartil, el máximo, el número máximo. Intervalo de confianza del 95 para la media. Y aquí nos da un resumen detallado de todo lo que compete a esta gráfica, a este histograma más que nada. Por eso decidí ponerlo, porque ya podemos, aquí ya pueden intervenir otros datos. Entonces este es el siguiente. Voy a... Ahí ya se atoró esto. Bueno. Vamos al siguiente. A ver si no se traba. Aquí tengo los datos. 16. Pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase los 62 pesos de papel, o sea, lo mismo que estudiamos en el ejercicio 7 y en el ejercicio 24. En el conjunto de datos 22 del apéndice B, y en este caso vamos enfocados al papel. Aquí sí lo hice con el papel. Y construye una distribución de frecuencias. Inicia con un límite inferior, bueno, esto ya es compete a otra cosa. Y parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado de la distribución de frecuencia.
del ejercicio 7. Bueno, vamos a hacer la gráfica. Voy a bajar esto. Que lo tengo, los pesos de papel. Estadísticas básicas. Resumen gráfico. Y todo eso. Pesos de papel, el mismo nivel de confianza. Y aquí tenemos el resultado. Eh, Aquí, bueno, vemos los mismos datos, las mismas variables. Puedo modificar lo que es el seleccionamiento. Son 8 intervalos. Es los que nos pedía el ejercicio 7. Puedo modificar lo que son... A ver, otra vez. Puedo agregar lo que son las etiquetas de datos, que son las, como ya lo mencioné, que son la cantidad que se repite cada gráfica, 8 veces, 5, 13, 17, así sucesivamente. Tienen los mismos datos, no hay mucha diferencia entre esto y lo otro. Realmente no hay mucha diferencia, no es una diferencia abismal, es el mismo procedimiento. Y vamos al 17. ¿Era el 17? Sí. Dice puntuaciones que otorga FICO, la distribución de frecuencia del ejercicio 25 de la selección 2.2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? 25 puntuaciones. Ah, volví a copiar lo mismo. ¿Dónde encontrarás las calificaciones de estreno FICO? Inferior de clase. Y aquí tuve una cosa que no le entendí muy bien, pero creo que es por las cantidades que emana. No supe modificar esta variable de las frecuencias, pero esto es lo que, bueno, se me complicó más, ¿verdad? Pero creo que lo puedo ver con un histograma normal. No lo he calado todavía. A ver. No, sigue siendo la misma diferencia abismal. Tenemos que las frecuencias cambian, pues no va en base a las frecuencias. Aquí sí tuve problemas, no supe modificarlo, por más que vi el video, no supe modificar esta parte. Voy a poner lo mismo. Pero queda de una manera interesante. Vemos que los datos que están abajo no competen a los de no van acorde a los que son de la frecuencia. Por ende, pues se ven muy abajo. Entonces esa parte no la pude modificar ahora que me acuerdo, no supe cómo. Y bueno, en el siguiente punto, gráficas estadísticas. Ejercicio 67 al 70, resolver. Perdón, página 67 al 70, resolver el 5, el 7, el 13 y el 22. Yo todavía no los construyo por el momento, pero ya tengo las cantidades, estaba apuntando las cantidades. Ahorita volveré para terminar de explicarlos. Y bueno, continuando aquí, vamos a ver esta, dice. A partir de estos datos tenemos que hacer lo primero una gráfica de puntos. Voy a explicar un poquito qué es una gráfica de puntos. Bueno, esta gráfica de puntos, que ya puse la imagen aquí, como lo indica, son datos apilados como tipo de montículos. Estos datos están separados por cierto margen, pero lo interesante aquí es que estos datos se encuentran apilados con los mismos en forma de puntos, como se puede ver, con los mismos valores que tienen ciertas cantidades iguales. Van apilados y separados por distancias, pues a veces abismales, a veces muy pequeñas, a veces varían, pero ahorita vamos a ver cómo se hace. Es relativamente fácil. Aquí ya tengo ciertos datos que estaba apuntando. Vamos a ir a estadística gráfica, perdón, gráfica de puntos, una simple. Vamos a poner lo que es estroncio 90, que es los datos total.
y voy a dar a aceptar. Es simple, son datos, cada punto representa cierto dato y en qué lugar se encuentra, qué clase. Y la apilación va dependiendo en la similitud en la cantidad de cada valor. Este es de 141.5 y este es 141.5, igual van apilados así. Es muy fácil, la verdad. Entonces vamos a ir al otro punto, que es hacer una gráfica de... Nos pide hacer un polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal. Use los valores de marca de clase de los intervalos, bueno, del ejercicio 18. Y aquí están nos dadas marcas de clase. Nosotros vamos a ir aquí a mi tab. Ya tengo los datos apuntados que competen. Vamos a utilizar la marca de clase y la frecuencia más que nada. Vamos a ir a gráfica, estadísticas básicas me parece. No recuerdo muy bien. A ver, he hecho memoria. Bueno, ya recordé. Vamos a ir a lo que es gráfica de barras. Gráfica. ¿Dónde está? Gráfica de barras. Y vamos a poner unas valores de una tabla, una función, valores de una tabla simple. Aquí vamos a poner lo que es la frecuencia. Y en la variable categórica, la marca de clase. Damos a aceptar. Y aquí nos arroja nuestra gráfica de frecuencia. Ah, caray. Algo me falló. No era esto. Y bueno, no sé cómo llegué aquí, la verdad. Bueno, estuve modificando algunas cosas en los puntos para llegar aquí. Realmente busqué tutoriales para cómo llegar. Lo que hice fue irme aquí, presentación de datos, y puse lo que son líneas de conexión. También pude haber puesto símbolos. Ahí estuve, ahí están las tramas por nuestra gráfica de polígonos de frecuencia. Estuve moviéndole a muchas cosas hasta que llegué. Pero ya vimos los puntos, los datos. A ver si líneas de proyección nos sirve. Ponemos líneas de proyección que son puras líneas así. Voy a poner, bueno, las líneas que competen. Voy a poner esta y símbolos. Y tenemos nuestro polígono de frecuencias, que son estas gráficas. Básicamente es como como un histograma normal, solo con la peculiaridad, vaya, que nosotros hacemos las modificaciones aquí abajo, la hechura de la clase y todo eso, ¿verdad? También se queda registrado lo que son los puntos. Es por líneas, vaya, no son barras, son líneas. Entonces yo los tuve que hacer de manera manual. Es la primera vez que hago esto, realmente investigando y moviéndome un poquito llegué aquí. Esta es la obtención, yo la voy a pegar en el archivo. Ya hice lo que es el procedimiento para construir esta gráfica de barras principal y después hice lo que fue esta paso. Si quieren podemos volver y voy a quitar esto, eliminar y poner barras. Así está en barras. Luego voy y agrego presentación de datos, quito barras, pongo símbolos, línea de conexión y así es como llegué aquí. Entonces voy a pausar para... Y bueno, continuamos con la gráfica de Pareto. Dice gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2.9, basada en los datos del US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los datos de esa tabla. Bueno, vamos a ver. La gráfica de Pareto nos sirve para representar ciertos datos con respecto a un cierto sobrante que es la mayoría de las veces llega al 80%. Esto no quiere decir que marque una cierta cantidad. Si la marca en una gráfica, la línea que falta por cubrir hasta el 100% es la línea que por defecto debe... creo que son algo tipo de rechazos, a mí me lo explicaron algo así. Entonces, la efectuación se debe realizar mediante Minitab igual,
Y en este caso nos dice que nos basemos en el libro de Mario, en esta tablita de 2.9 que nos da pública de 2 años, el defecto, por así decirlo, y la frecuencia relativa que nos da es del 36, 40, 1.6, 21. Entonces, yo solamente pude poner los datos, no como el video que el profesor, como lo había explicado, que pudo haber puesto letras, no me deja poner letras, no sé por qué, nada más números. Entonces solamente registré los números en defecto de los años. Y aquí puse pues las frecuencias relativas que competen. Entonces, la forma de hacerlo es estadísticas, herramientas de calidad. En cuestión de lo que ya decía, en defecto puse y la frecuencia relativa, claro. Aquí dejé un margen de confianza, perdón, lo que ya me daba Minitab de combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje de un 95%. Lo normal. No quise poner, bueno, voy a poner 99.9 como en el video. Y me da un margen más exacto en cuestión de la que ya estábamos diciendo. Esto es lo que yo le digo, es lo restante que nos sobran con respecto a la calidad de lo que estábamos viendo, con frecuencia relativa porcentaje acumulado. Esto podría definirse en rechazo, lo que resta, y pues nos ayuda a identificar en qué me acordé, en qué nos debemos en una fábrica, en qué nos debemos concentrar más, la gráfica de Pareto. Eh, Nos ayuda a acotar valores, digamos, en cuestión de calidad, digamos, en rechazos, de cierta cantidad de rechazos por, digamos, el material sale dañado porque se rompe, no se calienta bien, no se precalienta bien, sale con hoyos. Entonces en esos estérbalos la gráfica de Pareto nos ayuda a identificar en cuál sector nos debemos enfocar más y en qué otros también, pero darle más prioridad a otros, ¿no? Tener en cuenta de que unos nos van a fallar más que otros. Esa es la gráfica de Pareto. Entonces iremos al siguiente ejercicio que es pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Y para concluir vamos a hacer el siguiente punto, que es la ética en la estadística. Es el pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. Dice, la ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren un alto nivel de tabaquismo, causa mayor de riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Yo puse que sí era ético debido a que, ya que la gráfica ayudaría a salvar vida y no es otro objetivo para que alertar a la población de la situación. Claro, no pueden hacer correr una pandemia sobre un, un riesgo de cáncer abismal. No pueden llegar y decir, oh, que está creciendo el cáncer y mucha gente va a morir por eso. Pueden exagerar hasta cierto punto, sin hacer correr una histeria colectiva. Si no se me doy a entender. Bueno, ese es mi punto de vista. Si es ético hacer esa gráfica, pero no exagerar. Con tal de alertar a la población, sí. Ahora, de todas maneras lo hacen. Gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas. Con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿qué impresión crea la gráfica? ¿Describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Bueno, aquí estoy haciendo muchos intentos para hacer la gráfica. Me parece que es imparcial. En este caso, en sí es muy imparcial, la verdad. Voy a poner el archivo. Aquí está. Salario de profesores, mujeres y hombres están por debajo. Debo decir que la gráfica no la supe efectuar correctamente. Me salían bastante mal. No supe ubicar bien. De hecho, estoy investigando cómo se hace, pero no. Ni así. Pero creo que es de manera imparcial. En este caso, yo creo que sea imparcial. Perdón, no creo que sea imparcial. La gráfica, ya que vemos que las mujeres las están dejando de lado. Pero existen otros factores que no podemos dejar de lado, como la situación en la que se desenvuelve la escuela. ¿Qué tal si las personas que trabajan ahí por lo general fue fundada por hombres en tiempos machistas? No sabemos la historia de la escuela. Puede que haya personas mayores que ya ganen un salario más,
un mejor salario o tengan otras clases ahí mismo, no solamente den una clase. Esa es mi respuesta. Mm, no podemos decir simplemente que hay machismo solo porque sí, sino debemos ver el contexto en el que se desenvuelve la escuela misma. Sí, me parece un poco injusto, pero debemos entender que muchos de los sectores de escuelas también privadas se rigen por la cantidad de clases que dan del pago. Entonces puede que los hombres den más clases, como me ha tocado verlo cuando estuve en el CECITE. Varios profesores venían, daban clases de técnico de mantenimiento industrial en varios sectores, de electricidad, de circuitos eléctricos, matemáticas, incluso física. Los mismos profesores hombres daban esas clases, en cambio las mujeres eh, nada más daban clases de física, clases general, matemáticas, no porque no se les permitiera, sino porque incluso una profesora llegó a dar clases de mantenimiento industrial, se animó a hacerlo. Eh, Eso depende de la situación, ¿verdad? Cuántas clases den cada uno. Muchas de las veces no es por machismo, no me quiero ver así. Pero sí creo que hay una cierta diferencia. Si es un salario fijo, sí. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Yo puse sí, la gráfica distorsiona los datos. Perdón. Era. Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que lo represente de forma objetiva. Marqué de más. Listo. Bueno, yo pongo, en este caso vamos a ver la gráfica. Estos son los barriles consumidos por Estados Unidos y estos son los de Japón. Millones de barriles. En este caso yo pienso que hay que ver la situación geográfica de cada país. Japón es un país muy pequeño y Estados Unidos a comparación de Japón es grandísimo. Este y además de que Estados Unidos no tiene petróleo propio, no importa, intervienen muchas variables. No podemos decir que gastan la misma cantidad de gasolina porque no tienen la misma cantidad de, de personas, no tienen la misma cantidad de gente que conduce y que no conduce. Entonces, de hecho, Estados Unidos es un poco más ambicioso con respecto al petróleo, es más, se ha visto, es más ambicioso con respecto al petróleo. Creo que eh, en estos casos, en este caso de estas preguntas, este, no es necesario dejarnos llevar por la ligera con respecto a la situación que estamos viendo, ¿verdad? Mm, Hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de hacer gráficas o nomás hacerlas porque sí. Hay que tener un pensamiento crítico constructivo, un pensamiento analítico sobre la situación. Estamos hablando que intervienen muchos factores, en este caso del petróleo, en este caso de la gráfica de salarios de los maestros. Este, Me parece claro, en cierta manera que me parece pues, un poco injusto. Si es un salario pues, fijo para cada maestro. Si no lo fuera, si fuera de tipo comisión, pues ahí sí ya veríamos cómo se desenvuelve y en qué materia se desenvuelven y cuánto es el salario que debería ganar por materia o por clase. Pero no deberíamos dejarnos llevar a la ligera por lo que estamos viendo, sino analizar un poco más la profundidad de las cosas. Y aquí yo deduzco esto no porque no haya querido hacer la gráfica, sino simple y sencillamente que la situación geográfica de cada país pues interviene mucho. No es un país muy grande Japón, entonces en Estados Unidos es más grande y realmente obtiene de muchos lugares petróleo. Se ha visto durante muchos años, hasta ahorita se sigue viendo. Ha sido más ambicioso con esa cuestión.
Entonces, esa es mi opinión, esa es la situación que expongo. Y esto ha sido todo por mi parte, espero que haya sido bastante constructivo. Esto ha sido todo por mí, la impresión que me deja la materia fue más que nada analítica, más que nada mmm, como crítica para por venir, hacer, analizar datos, exponerlos de manera coherente, de lo más coherente que se pueda, analizar variables que a veces quedan fuera, como en estos casos. Me ha gustado mucho llevar la materia, he aprendido y repasado más cosas sobre militar. Esto ha sido todo por mi parte, mi nombre es Osvaldo Misael Mejía y dejo pues mm, esta impresión de mí, de la materia. Por otro lado, bueno, vuelvo a poner aquí lo que es el resumen del... Me pido una disculpa por el resumen de las conferencias. Este, realmente me equivoqué de tarea, pero igual aquí estamos para recuperar. Muchas gracias.